Muy buenos días y bienvenidos, querida audiencia, a una mañana más de formación y de academia. El día de hoy doy el agradecimiento y doy la cordial bienvenida al Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, porque gracias a ellos se está llevando a cabo dicha conferencia que es el corredor seco y el agravamiento de la inseguridad alimentaria. Doy la cordial bienvenida a nuestra directora del Instituto de Análisis de Investigación de Problemas Nacionales de INUPSAC, nuestra querida doctora Heidi de Mata. Bienvenida, doctora. Es un honor y un privilegio contar con su distinguida presencia. Asimismo, doy la cordial bienvenida a nuestros conferencistas, que hoy contamos con la presencia de nuestro querido maestro Halmar Calderón y también de nuestro querido conferencista, doctor Eric Mota. Hoy estará coordinando y dirigiendo como moderador nuestro querido ingeniero Darío Monterroso, que les doy la cordial bienvenida a cada uno de ustedes acá al programa de educación continua. Asimismo, saludo y doy una cordial bienvenida a toda nuestra querida audiencia que está conectándose para escuchar dicha conferencia. Bienvenidos, querida audiencia. Todo esto es posible gracias a cada uno de ustedes. Recuerden que la inscripción ya se encuentra en la página de Educación Continua. Ustedes llenan sus datos y luego de llenar sus datos regresan a nuestra fanpage. Durante la transmisión, no olviden colocar su nombre completo y entre paréntesis las palabras en línea. Esto es indispensable para que ustedes puedan generar su diploma de participación. Cualquier documentario será un gusto poderles atender en Messenger de Educación Continua, querida audiencia. Ahora sí, sin más preámbulo, dejo en el uso de la voz y doy la cordial bienvenida a nuestra querida doctora Heidi de Mata, que es la directora del Instituto de Análisis de Investigación de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenida, doctora, el uso de la voz es suyo. Muchas gracias, Sarita. Damos la cordial bienvenida a la comunidad universitaria y a la población en general para el Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales, INUSAC. Es un gusto tener este espacio gracias a Educación Continua y poder reunirnos con expertos para abordar problemas sustantivos que enfrenta el Estado de Guatemala y poder construir propuestas, soluciones a esos problemas nacionales. Queremos también aprovechar, ahora que tenemos esta comunicación virtual, invitarles a que lean nuestra revista virtual que se presenta cada 15 días, esta revista del INUSAC. Hoy nos corresponde la revista número 225. Ustedes pueden consultarla a través de www.ipn.usac.edu.gt. Quiero compartirles el contenido de la revista número 225, Análisis de la Realidad Nacional, Propuesta, Incidencia, Bien Común. El subsuelo del deterioro institucional es el análisis de coyuntura del INUSAC, la apertura a la nueva normalidad en Guatemala, una decisión política y precipitada, Adrián Estuardo Chávez García, el jardín botánico, un sistema paisajístico funcional urbano en la ciudad de Guatemala, Cindy Paola González Milián, Parlamento e Innovación Institucional, segunda parte de Jean-Paul Vargas Céspedes, deficientes métodos de rehabilitación e inserción social para las víctimas de violencia sexual en niñez y adolescencia en el municipio de Jutiapa. Ada Marleni Dama Reyes. De esta manera queremos nosotros hacer la cordial invitación. De igual manera, informarles que el INUSAC presenta su revista impresa cada 3 meses y por medio de estos webinars damos a conocer artículos que son elaborados por nuestros investigadores del INUSAC y expertos que tienen a bien compartir su conocimiento, experiencia, trayectoria, y qué mejor que generar este enlace para retroalimentar y actualizar la docencia. Así que hacerle la cordial invitación a que nos sintonicen. Estaremos los jueves cada 15 días. Si me permiten, dejo en el uso de la palabra al ingeniero Darío Monterroso. Muy buenos días a todos. Tengo el gusto de presentarme ante ustedes. Mi nombre es Darío Monterroso. Soy el profesional investigador de desarrollo rural del Instituto
de Problemas Nacionales IBNUSAC. Me complace desear que tengan un día agradable y muy favorable a los intereses de cada uno, principalmente si estos intereses están afianzados en la cooperación hacia la población más vulnerable. Gracias por su presencia, lo cual nos honra grandemente. En el programa de este webinar hay algunas partes que es necesario aclarar. El título del webinario es El corredor seco, la estación seca y el agravamiento de la inseguridad alimentaria. Son dos temas. El primero lo tratará el maestro Halmar Calderón y el segundo el maestro Eric Leonel Mota. El punto 4 está equivocado. Será el maestro Eric Leonel Mota quien tendrá a cargo la disertación y no el doctor Oscar Figueroa. Aprovecho para expresar nuestro agradecimiento a Educación Continua, especialmente a Sarita, que nos apoya en estos esfuerzos. Me complace presentar a nuestros estimados y distinguidos expositores. El maestro Halmar Calderón, cuya educación formal indica que es máster en Administración Pública de la Universidad de Columbia, Nueva York, Estados Unidos de América. Licenciado en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos. Ha recibido varias capacitaciones internacionales, de las cuales mencionaré algunas. Enfoque de género y políticas públicas, seguridad humana y salud, planificación y proyectos, presupuesto público y cooperación internacional, economía ambiental, econometría y modelos económicos. Estos logros académicos los ha tenido en diferentes países, en España, en Ecuador, en Costa Rica, México, El Salvador, Estados Unidos de América, Holanda y Honduras. En su experiencia laboral me indica que ha desempeñado varios cargos, pero destaca su importante aporte a la Universidad de San Carlos, en donde desde el año 1998 hasta la actualidad desempeña el cargo de docente investigador. Hubiera querido ser su alumno, licenciado Halmar. Otros cargos que ha desempeñado, dentro de muchos más, está haber sido director de planificación, programación, monitoreo y evaluación en la Secretaría Presidencial de la Mujer en el año 2007. Ha sido especialista de seguimiento de proyectos y cooperación internacional de la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas del 2000 al 2006. Experto en capacitación y reinserción de la entidad Organización Internacional para las Migraciones de 1997 a 1999. El maestro Eric Leonel Mota Franco, en su educación formal encontramos que es graduado de la Escuela Nacional Central de Agricultura ENCA como perito agrónomo. Es ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos. Ostenta el diploma de maestro en manejo de recurso hídrico e hidrología de la Escuela Centroamericana de Geología de la Universidad de Costa Rica. Asimismo, tiene la maestría en Administración de Negocios de la Universidad Francisco Marroquín. En su experiencia laboral, vamos a mencionar más de 10 años de docencia en temas relacionados con manejo de aguas y riegos, gestión del recurso hídrico en empresas agroindustriales de caña de azúcar, consultor en temas de sostenibilidad agrícola y certificaciones de productos agrícolas, consultor independiente contratado por la FAO y CATI
para elaborar el documento Área Potencial de Riego de Guatemala como insumo para la elaboración de la nueva política de riego del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA 2023-2032. Maestro Eric, le informo que con la señora directora del IPNUSAC hemos estado tratando de incidir para que esta política sea una realidad. Nosotros estamos muy involucrados en el tema de desarrollo rural y particularmente de la agricultura familiar. Así es que un aplauso para usted y lo felicitamos grandemente. El maestro ingeniero agrónomo Eric Leonel Mota Franco, con la ética profesional que le caracteriza, me pidió aclarar que todavía no ha alcanzado el grado académico de doctor. Pero no me cabe la menor duda, ingeniero, que pronto estaremos celebrando ese logro académico, porque me consta que lo que usted se ha propuesto lo ha logrado. Paso a dejar la palabra al maestro Jalmar David Calderón para iniciar con su presentación del corredor seco, eufemísticamente llamado corredor seco. Adelante, ingeniero Calderón. Licenciado Calderón. Muchas gracias, Darío. Señora directora del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, IPNUSAC, autoridades de la Administración Central y de las diferentes unidades académicas, docentes, investigadores y estudiantes que participan en este evento, público en general, tengan buenos días. Inicio mi intervención en esta presentación que he titulado El Corredor Seco de Guatemala, una mirada desde la perspectiva socioeconómica, agradeciendo infinitamente al IPNUSAC por la invitación que me hizo para aportar en esta importante discusión, la cual abordaré en los siguientes temas. Primero, puntualizaré el contexto nacional e internacional relacionado con los aspectos del corredor seco. Luego, me detendré en el análisis de la problemática específica del corredor seco. Pasaré luego a hacer una breve descripción de intervenciones que se han llevado a cabo para atender la problemática. Y por último, espero tener un intercambio con la audiencia que nos acompaña para recibir sus comentarios o lo que tengan a bien plantear. Entonces, vamos a iniciar con el contexto. Guatemala, como todos sabemos, es un país con alta desigualdad económica. La desigualdad de ingresos medida por el coeficiente de Gini fue de 0.53 en el año 2014. Recordemos que la desigualdad perfecta equivale a 1, entonces entre más cerca estamos del 1, esto refleja, el indicador refleja mayor desigualdad. Cabe resaltar que la CEPAL estimó que derivado de la pandemia en el 2020, este indicador se iba a incrementar entre 0.5% y 1.4%, lo cual agrava la situación de desigualdad. Esto ha aumentado, obviamente, con el paso de la pandemia. Segundo aspecto a considerar en el contexto es que en Guatemala los niveles de pobreza se han elevado y han aumentado. Aquí tenemos los datos de la ENCOBI 2006 y 2014, en donde vemos que la pobreza general era de 51.2 y pasó a ser de casi 60% en el 2014. Mientras que la pobreza extrema pasó de 23.4 a 15.3%. Eso nos indica que en el 2014, y no hay en COVID más reciente, estábamos cerca de 2/3 partes viviendo en la pobreza como sociedad y acercándonos a
un 15% de pobreza extrema. Ahora bien, si nosotros vemos el ámbito rural, que es el que nos interesa por la naturaleza del tema que estamos abordando, vemos que es alarmante el nivel de pobreza y que además también creció. La pobreza rural aumentó de 74.5 a 76.1. Quiere decir que 3 de cada 4 guatemaltecos en el ámbito rural padecen de pobreza general. Y la pobreza extrema aumentó de 23.8 a 35.3. Es decir, 1 de cada 3 personas está en situación de pobreza extrema. La CEPAL también consideró que había un incremento en este indicador. Recordemos que la población indígena es la más afectada por la pobreza y los índices de pobreza de la población indígena andan por alrededor del 80%. Algo importante a considerar es la definición de estos indicadores, ya que pobreza general indica que las personas alcanzan a cubrir el costo del consumo mínimo de alimentos, pero no así el costo mínimo adicional de otros bienes y servicios básicos, mientras que la pobreza extrema caracteriza a las personas que no alcanzan a cubrir ni siquiera el consumo mínimo de alimentos. Es decir, gente que cae en una situación que ya no tiene ni qué comer, dicho en términos coloquiales. Entonces, seguimos con el contexto y vemos que hay un alto grado de informalidad en la economía guatemalteca. La mayoría de la población se emplea en el sector informal de la economía y por lo tanto no tiene acceso a la seguridad social. La tasa de informalidad en el año 2019, según datos del INE, es del 65.3%. Arriba de 2/3 de la población laboral se emplea en el sector informal. Y en el área rural, vean ustedes, el índice de informalidad es 75.3. Esto es altamente preocupante porque, como sabemos, la cobertura del ICS es mínima, cubre únicamente al 20% de la población, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y si en el área rural solo una persona, un trabajador de cada 4 accede al mercado formal, eso no quiere decir necesariamente que acceda al ICS, porque la formalidad se puede ver desde varios aspectos y no únicamente del aspecto de la seguridad social. Eso nos refleja el agravante que se tiene en la situación socioeconómica a nivel rural. Luego pasamos a acercarnos un poco a la temática con los indicadores de malnutrición. Los indicadores de nutrición en Guatemala en el 2020, de acuerdo a el último informe de inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, desarrollado por FAO, FIDA, OMS, UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos, nos dice que la prevalencia de retraso del crecimiento en niños y niñas menores de 5 años es de 42.8%, acercándose entonces a el 50%. Para América Latina es indicadores del 11.3. Vean ustedes cómo la situación se agrava en el caso de Guatemala, como uno de los países con mayor malnutrición. En la prevalencia de subalimentación es 16.8 y la prevalencia de inseguridad alimentaria 49.7. Seguimos viendo el tema de la malnutrición y aquí encontramos que afecta a casi la mitad de los niños menores de 5 años. Y en áreas rurales a más de la mitad, porque es el 53%. En comunidades indígenas es el 61%. Pasemos rápidamente a ver a nivel de regiones de América Latina. Y aquí observamos que Mesoamérica tiene alrededor de 40%, ¿verdad?, de inseguridad alimentaria. Y ya vimos que Guatemala está por encima de ese indicador.
Entonces está por encima de América Latina, del promedio de América Latina y de Sudamérica. Avanzamos rápidamente en el contexto para mostrar que el efecto de la pandemia. En la coyuntura de la pandemia, las economías marcharon hacia la crisis primero, es decir, la baja en los niveles de producción, empleo, oferta y demanda agregada. Luego siguió una recuperación, pero con presiones inflacionarias. Y en el momento actual tenemos una alta incertidumbre y expectativas de recesión. Eso ocurrió debido a las restricciones que distorsionan las cadenas de suministro con los cierres, ¿verdad? El encarecimiento mundial de los fletes de contenedores, o sea, las mercancías que se transportan a nivel mundial para poner productos en los insumos industriales o en los consumidores, y el aumento de los precios del petróleo y sus derivados. Hubo un fenómeno que es la receta perfecta para la inflación, que es que la demanda agregada creció por encima de la capacidad de oferta, ¿verdad? Ahora veamos de manera gráfica el comportamiento de la crisis. Ven ustedes ahí cómo baja la tendencia que ya venía decreciendo desde de la crisis del 2008-2009, ¿verdad? Se agudiza con la pandemia y cae el Producto Interno Bruto Mundial de 2.9 a menos 3.1. En Guatemala fue de 4 a menos 1.8, ¿verdad? Marcando la crisis en el primer año de pandemia, en el 2020. Y luego en el 2021 hay una recuperación en B, ¿verdad? De cifras negativas pasó a cifras positivas a nivel mundial de menos 3.1 a 6.1 y en Guatemala de menos 1.8 a 8.0. Ahora, bien, en la recuperación lo que encontramos es fuertes presiones inflacionarias. Aquí vemos cómo la línea celeste es la más baja, representa a Guatemala. Y sin embargo, el porcentaje de inflación en el año esperado para el año 2022 es de 4.17, que dicho sea de paso ya fue reprogramada al alza. Veamos la de Estados Unidos, solo para tener es la línea roja, está entre las más altas. Y las de Centroamérica, como vemos, están elevadas. Eso indica que la recuperación se ha dado con inflación. Entonces, el análisis nos permite afirmar que en la crisis los sectores más golpeados fueron los sectores vulnerables, de población vulnerable, ¿verdad? En pobreza y pobreza extrema. Y en la recuperación siguen siendo castigados por la inflación. Vamos a las consecuencias de la guerra en Rusia, que también han tenido como corolario una alza en los precios del mercado petrolero, ¿verdad? En el mercado de alimentos, por ser proveedores de trigo y maíz a nivel mundial, de los más importantes, y en el caso de Guatemala, el alto costo de los fertilizantes. Estos dos últimos aspectos, el mercado de alimentos y los fertilizantes, generan un riesgo de inseguridad alimentaria para el país. Aquí vemos rápidamente, ¿verdad? Trigo y maíz. Rusia es el primer exportador de trigo y Ucrania el cuarto exportador de trigo. En maíz, Rusia es Ucrania es el cuarto exportador de trigo. Veamos en la parte esta sombreada en amarillo, donde vemos los lugares que ocupa Rusia en el mercado petrolero. Es segundo en el aceite de crudos de petróleo, es primero en aceites de petróleo, excepto aceites crudos, y es séptimo en gas de petróleo. Entonces, ¿cómo va a afectar esto? Bueno, va a afectar primero porque los alimentos se van a encarecer, ¿verdad? Ya lo estamos viendo. Y segundo,
porque el petróleo y sus derivados es un componente de transición de inflación inmediato, porque el petróleo y sus derivados es utilizado como combustible para la transportación de los productos. Seguimos con el contexto y vemos en el tema de abonos y fertilizantes, que ya lo dijimos, ¿verdad? Guatemala exporta el 12.3% de fertilizantes de Rusia, lo cual se ha detenido. El índice de precios de los alimentos más comercializados de FAO subió 29.8 por el nivel del año anterior. Eso nos indica la situación grave que se avecina. Estamos entonces con algunas medidas. El subsidio a los combustibles es insuficiente para contrarrestar el alza de precios. Ahí vemos los precios de referencia de esta semana. El Banco de Guatemala estableció el 25 de mayo un incremento en la tasa líder que pasa de 1.75 a 2.0. Y esta es la fórmula que están encontrando los países y los bancos centrales para detener o contrarrestar la inflación, lo cual no se hace sin riesgo de una recesión. Entonces, la expectativa de recesión está latente con esa medida de manejo de la tasa de interés. Entonces, la tendencia, como conclusión, ¿verdad? La tendencia a manejar la tasa de interés, a incrementarla como instrumento de política monetaria para contrarrestar la inflación, ¿verdad? Implica la llegada más temprano que tarde de una recesión a nivel mundial, lo cual, pues, obviamente estará afectando a Guatemala. La zona, pasamos entonces aquí ya al corredor seco de Guatemala, ¿verdad? La zona semiárida del país con una alta susceptibilidad a sequías. Eso es lo que se conoce como el corredor seco. Cuenta con una extensión de 10.200 kilómetros cuadrados, que representa el 13% del territorio nacional, y abarca 7 departamentos y 52 municipios. Ahí vemos, ¿verdad? La parte sombreada en rojo en el mapa de Guatemala corresponde al corredor seco. Son 2 municipios, Baja Verapaz y El Quiché, el corredor seco occidental, y 5 municipios, Jutiapa, Jalapa, El Progreso, Zacapa y Chiquimula, el corredor seco oriental. Aquí vemos ya el detalle de los municipios que conforman el corredor seco, los 52 municipios. Algunos aspectos importantes. En la zona del corredor seco, la precipitación ronda entre los 400 y 800 milímetros. Para tener una idea de esto, en la costa sur, la precipitación acumulada en el año 2007 osciló en el rango de entre 1.000 y 4.253 milímetros. Entonces, ven la diferencia del corredor seco respecto de áreas más fértiles del país. Los departamentos de Progreso y Zacapa y parte de Chiquimula poseen extremadamente alta amenaza por sequía, de acuerdo a los datos del MAGA. Aquí vemos eso para confirmar lo que hemos dicho, y ven ustedes ahí en el mapa las áreas rosadas son extremadamente alta amenaza por sequía, la roja es muy alta, y la café es alta. Todo el corredor seco que ustedes ven acá, aquí están los 7 departamentos y los 52 municipios, está rodeada de café, lo cual implica que está encerrada la zona en una alta amenaza por sequía, y lo que se dijo, ¿verdad? Parte de Chiquimula, Zacapa y El Progreso con muy extremadamente alta amenaza por sequía.
El territorio no es homogéneo en cuanto a la topografía, se marcan 2 regiones. Quiché y Baja Verapaz tienen mayor altitud sobre el nivel del mar y el resto de departamentos son de menor altitud. Los suelos son heterogéneos, predominan los materiales orgánicos metamórficos y de origen volcánico, no son profundos, poseen rocas, predomina la baja y mediana fertilidad, salvo en los valles del oriente que son mejores. Necesitan materia orgánica y son muy erosionables. Todo indica la necesidad de manejo y conservación de suelos. Estas recomendaciones del MAGA. El 20% de la superficie constituye área más plana. Fíjense, solo el 20%, que podría ser genéricamente denominada valle. La ladera es el 53% de la superficie y el resto es el área más elevada. Quiere decir que el 80% de la zona no es de vocación agrícola, sino que es de vocación agroforestal y por lo tanto la fertilidad es mucho menor en la mayor parte del corredor seco. Aquí vemos en rosado la baja fertilidad y ven, predomina en el corredor seco la baja fertilidad y la media fertilidad. Ese es un problema que genera constante amenaza de inseguridad alimentaria en el corredor seco. En promedio, solo queda el 22% de cobertura forestal, lo cual es grave porque, como sabemos, la deforestación debilita los mantos acuíferos. El Progreso, Zacapa y Chiquimula, Jutiapa y Jalapa, la deforestación es muy grave. Y aquí vemos en comparación los departamentos del corredor seco en comparación con Guatemala. Y vean los niveles de cobertura forestal. No llegan al 40%. Y en los departamentos que mencioné es sumamente baja, ¿verdad? Cercana a Guatemala. Y ven las manchitas verdes. Solo el Quiché tiene un poco, pero es menos del 40%. Entonces la situación es grave. Impactos recurrentes, la pérdida de cosechas y árboles por incendios durante el verano, ¿verdad? Lo cual es recurrente y los incendios son uno de los mayores peligros para la estabilidad y conservación de los sistemas agrícolas y agroforestales, ¿verdad? Especialmente en el corredor seco y con una mayor incidencia debido al cambio climático. La exposición prolongada a la sequía ya se mencionó, ¿verdad? Que requiere de garantizar suministros de agua potable, mejorar los ecosistemas y los servicios ambientales mediante la conservación del suelo y del agua. Actividades agroforestales y de gestión de cuencas son importantes de llevarse a cabo en la zona. Y vemos aquí que el país está afectado o sujeto a los fenómenos del Niño, ¿verdad? Que es reducción de lluvias, o fenómenos de la Niña, que es exceso de lluvias. Actualmente el riesgo es exceso de lluvias y se estima que el 22, ya hay estimaciones de que el 22.3% del área de cultivo de granos básicos, maíz y frijoles están en riesgo por las lluvias que se avecinan este año. Pasemos entonces rápidamente a un vistazo de la pobreza y la población del corredor seco. Vemos en Quiché la población del Quiché, la población total, el 40% habita el corredor seco. La pobreza total es del 74.7 y la pobreza extrema del 41.8. Ahí tenemos las poblaciones del corredor seco. Pasamos al departamento de Baja Verapaz, ¿verdad?
con 59% de su población viviendo en el corredor seco, 66.3% de pobreza total y 24.6% de pobreza extrema. Ahí está la población de cada municipio. El Progreso, con el total de su población de 176.632, estos son datos del censo de población, del último censo, 53% de pobreza total y 13% de pobreza extrema. Zacapa, el 74% habita el corredor seco de la población, en pobreza total el 55.9% y en extrema el 21.4%. Jalapa tiene una población de 342.923, 94% de la población habita el corredor seco con pobreza total de 67.2% y pobreza extrema de 22.3%. Jutiapa, el 29% habita el corredor seco con pobreza total de 62.7% y pobreza extrema de 24.2%. Y Chiquimula, con un 64% de su población de 415.063, habitando en el corredor seco y una pobreza total de 70.6% y pobreza extrema de 41.1%. Algunas intervenciones en el corredor seco, ya para ir terminando, se reporta el proyecto de recuperación de capital natural del corredor seco y adaptación climática de su población, ¿verdad? Que va encaminado a una gestión de microcuencas, fortalecer la resiliencia de las familias y las comunidades, mejorar las capacidades de producción de alimentos, ¿verdad? En Jocotán, Camotán, Olopa, San Juan y Ermita en Chiquimula. El siguiente, seguridad alimentaria del MAGA en los programas de alimentos por acciones y asistencia alimentaria, ¿verdad? Que apoya a las familias en vulnerabilidad nutricional mediante entrega de raciones de alimentos. Se ha entregado, por ejemplo, en el 2007, 83,000 raciones en el corredor seco. El desarrollo rural y adaptación al cambio climático tiene como objetivo disminuir la vulnerabilidad de la población de los ecosistemas frente al cambio climático en el corredor seco en Baja Verapaz y Zacapa, a través de la gestión de los bienes ambientales, ¿verdad? Hay un esfuerzo de coordinación interinstitucional para ir abarcando nuevas soluciones para las cadenas de valor y la mejora de la eficiencia en el uso de los recursos e incremento de los ingresos. Adaptación al cambio climático en el corredor seco de Guatemala. El objetivo es el mejoramiento de los sistemas productivos y la gestión sostenible del agua, el suelo, el bosque como medida de adaptación al cambio climático en comunidades de Zacapa y Chiquimula. Este busca reducir la deforestación, introducir estrategias para el cambio climático y aumentar el rendimiento de los granos básicos por medio de aumentar la participación de las mujeres en las actividades agrícolas. Mejoramiento en la construcción de proyectos de riesgo en 10 municipios, 7 son del departamento, en 7 municipios, 5 del corredor seco. Esto es parte del plan de inversión 2023-2032, ¿verdad? Y el objetivo es mejorar la eficiencia y el uso del agua, así como promover la restauración de suelos para impulsar el desarrollo rural, identificación de sistemas forestales y agroproductivos idóneos en la zona de Chiquimula, Zacapa y El Progreso, que son los más afectados por sequía, con propósitos de planificación estratégica. El Plan de Atención a Hambre Estacional 2022, recientemente aprobado, ¿verdad? Que pretende vigilar y alertar de manera oportuna la inseguridad y el efecto del hambre estacional en municipios del corredor seco. Se han priorizado 92 municipios del corredor seco. Incluye vigilancia nutricional, sistema de monitoreo de cultivos, monitoreo del crecimiento de los niños, vigilancia de calidad del agua,
apoyos y dotación de alimentos, asistencia por vulnerabilidad alimentaria, transferencias monetarias condicionadas, instalación de comedores y orientación de complemento Nutri-Niños. Seguro agrícola, ¿verdad? Se está pretendiendo asegurar a los agricultores que comercian excedentes en el mercado por 2 cosechas a un seguro de 6,000, 3,000 por año en 2 temporadas. Y el Plan Nacional de Recuperación de Suelos y Agroinsumos. Cabe destacar que también hay soluciones que van más al fondo de la cuestión, ¿verdad? Como por ejemplo la PDH en su informe de seguridad alimentaria habla del debilitamiento de los programas de acceso a tierra, indicando que el acceso a la tierra puede ser una de las soluciones para el problema de la inseguridad alimentaria, entre ellos en el corredor seco. Y también la Mesa de Saberes Agrarios, ¿verdad? Que reclama la implementación de políticas públicas para cumplir compromisos internacionales en materia de derechos campesinos. Concluir los procesos de regularización de tierras para que las comunidades posean esas pruebas y esas tierras en propiedad, y que se establezca programa de inversión para financiamiento y crédito a los agricultores. Bien, aquí vemos una infografía de recomendaciones que se estila trabajar en las extensiones agrícolas con poblaciones afectadas en el corredor seco. En la parte central y derecha vemos los temas de sequías que van desde semilleros, almacenamiento en silos y sobre todo la conservación del agua. Dejamos entonces el espacio para algún intercambio, ¿verdad? Yo les agradezco por su atención. Gracias, licenciado Halmar. Creo que lo más conveniente es, para no perder el tema, que de una vez entremos con este tema del corredor seco a algunas de las preguntas que nos han sido enviadas. En este sentido, licenciado Halmar, Mario Alberto Amador dice: están muy trabajados una manzana de terreno. A veces produce 7 a 9 quintales de maíz. Esto indica que no hubo cosecha. Yo agregaría que quizá un parámetro adecuado para la cosecha de una manzana de maíz sería de 100 a 120 quintales por manzana. Entonces, efectivamente, licenciado, ¿qué tendría que decir al respecto de lo apuntado por Mario Alberto Amador? Sí, bueno, es parte de la problemática y agradezco al licenciado Mario Alberto por puntualizar en estos aspectos que reflejan muy claramente, ¿verdad? La problemática se vive en Guatemala y en áreas de corredor seco con mayor razón. Yo agregaría, Mario Alberto, que la situación se presenta para peor, porque como estamos viendo, el encarecimiento y escasez de fertilizantes va a incidir en la reducción de la productividad de las tierras, ¿verdad? Entonces, eso probablemente reduzca la productividad de los suelos. Dice Mario Alberto que este es un excelente tema porque se trata sobre la pobreza y la pobreza extrema y la sequía. Muchas gracias, Mario Alberto. Osvaldo Cabrera indica que cómo podría el ciudadano común colaborar para implementar soluciones a esta situación tan grave. Bueno, uno de los aspectos es la conciencia, ¿verdad? La conciencia sobre estos temas. Recordemos que Guatemala es uno de los países con mayor impacto en relación con los fenómenos naturales que genera el cambio climático, ¿verdad? Entonces, desde la ciudadanía se puede ejercer presión sobre las instancias de participación política, ejercer presión sobre los diputados distritales,
la participación a nivel de la organización comunitaria, en el sistema de consejos de desarrollo, en fin, desde el hecho tan sencillo, pero tan importante del consumo del agua, ¿verdad? Temas como la contaminación, etcétera. Es decir, hay mucho que la colectividad civil puede hacer y creo que esa debe ser la actitud, ¿verdad? Ejercer ciudadanía, resumiría yo en una palabra, en pocas palabras, el papel que debería de jugar la sociedad en su conjunto. Muchas gracias, licenciado Halmar. En pocas palabras nos ha dado un bonito resumen de la sostenibilidad ambiental y efectivamente tiene mucha razón. El señor Carlos Augusto Chua López indica que los fondos de los CODEDES serán utilizados, puntos suspensivos, pero para favorecer campañas electorales locales. ¿Qué podría decir al respecto? Sí, gracias. Bueno, eso lo sabemos, ¿verdad? Los programas, los fondos, los mecanismos de participación se utilizan infelizmente no de la mejor manera, ¿verdad? Muchos de los programas, muchos de los fondos, muchos de los mecanismos de participación son utilizados de manera clientelar y es ahí donde se desvirtúa el hecho de focalizar a las poblaciones que más necesitan de estos apoyos y eso tergiversa la capacidad de impacto que tengan proyectos que se implementen en diferentes ámbitos. Pero cae de su peso, ¿verdad? Que en el tema de la seguridad alimentaria esto es todavía más contundente, ¿verdad? El hecho de que una bolsa de alimentos que se desvía por fines de clientelismo político afecta la seguridad alimentaria, la salud y en algunos casos la vida de seres humanos. ¿Cuál es la medida? Licenciado Halmar, Óscar Ábalos y Leo literalmente dice lo siguiente: miremos las noticias de hoy. Quitaron los candados para usar los fondos de los CODEDE para el próximo año. Y si no alcanza a usar los fondos destinados a la desnutrición, ¿qué servirían para esta región? Ahí deja la intervención Óscar Ábalos. Claro, Óscar, tiene usted toda la razón. Recordemos que ya estamos a las puertas de un evento electoral, ¿verdad? De las elecciones generales y que el próximo año va a estar muy cargado por componentes, yo no diría políticos, sino politiqueros de partidos políticos. Y en ese sentido ya se está viendo cómo la política tradicional canaliza recursos estatales en favor de determinadas ofertas partidarias que han mantenido la sucesión del poder en los últimos años, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que se mencionaba en la pregunta anterior, ¿verdad? Cómo se desvirtúa la naturaleza de las intervenciones públicas en favor de las mayorías que ya no llegan a sus destinos en la forma en que han sido planificadas y esto resta el impacto en términos de beneficio social para la población. Elena Contreras dice que definitivamente todo va de la mano. Creo que ahí entra el tema del medio ambiente también. Yo le contesto, yo le contesto a Elena Contreras que tiene mucha razón. En todo esto es un tema transversal lo relacionado al medio ambiente. Procedo a dar mis más expresivas agradecimientos al maestro Halmar Calderón por la concepción intelectual que hizo del tema del corredor seco. Muchas gracias, licenciado. Vamos a continuar presentando a el maestro Eric. Gracias. Eric Leonel Mota y adelante, maestro. Muy bien, buenos días. Para mí es un gusto estar en este
en esta presentación, en este programa, y también pues será un honor compartir un poquito de lo que estamos realizando con un equipo de consultores y cómo se está enfocando a tratar de brindar soluciones a toda la situación y toda la problemática que muy evidentemente y muy ordenada explicó mi antecesor, el maestro Halmar, ¿verdad? Con toda la información, con todos los datos que indicó. Es realmente preocupante la situación que se tiene, más con las condiciones actuales, pues tanto de clima como situaciones económicas, pues el riesgo es aún mayor y por lo tanto debemos de ver como país las diferentes formas, las diferentes soluciones para plantear y empezar, ¿verdad? Ya se está haciendo muchas cosas, pero también hay muchas actividades que se pueden hacer y que pueden mejorar. Entonces, el día de hoy, pues tocando el tema, ¿verdad? La estación seca y el agravamiento de la crisis alimentaria, lo voy a enfocar desde el punto de vista de riego agrícola en Guatemala y la política de promoción de riego. Entonces, esto es algo muy, muy importante, la política de promoción de riego, considerándolo desde el punto de vista del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, que es el ente rector en cuanto a estos temas de producción agrícola. Pues mi nombre es Eric Mota y pues será un gusto compartir con ustedes estos conocimientos y estas experiencias. Solo para comentarles un poquito los antecedentes. Y aquí creo que es algo muy, muy importante. Hay muchas personas que tienen un poco de desconocimiento en cuanto a los documentos y en cuanto a lo que se ha tratado de hacer a nivel del Ministerio de Agricultura y de las instituciones que apoyan al Ministerio de Agricultura en cuanto al tema riegos. Realmente desde el 1990, 91, 92, 93, el Ministerio de Agricultura realizó el Plan Nacional de Riego y Drenaje, un estudio muy completo de muy buena calidad. Este estudio fue realizado por técnicos del Ministerio de Agricultura. En ese momento era la Dirección de Riego y Avenamiento, DIRIA, y con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Entonces se generó una serie de documentos, 6 documentos en general, donde se hacía el análisis climático de suelos, de clasificaciones, etcétera, para lograr determinar un área potencial de riego y también priorizar esas áreas en las cuales debía existir una intervención de parte del Estado o de instituciones cooperantes para fomentar el riego. En todo ese estudio realizado, pues se determinó un área potencial de riego de 2.6 millones de hectáreas y, como les digo, se hizo la priorización. Dentro de esas zonas prioritarias salió principalmente el tema del corredor seco. Eso siempre ha estado en tema de discusión y siempre se ha considerado como prioritario, y también muchos de los territorios ubicados en la costa sur de Guatemala. Hacia el 2012 y 2013, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el MAGA, realizó con apoyo de, en este caso, USAID, el Diagnóstico Nacional de Riego y, seguido a esto, realizó la Política de Promoción de Riego, que está actualmente vigente, 2013-2023. Dentro de esa política se clasificaban los distintos tipos de riego, se hizo una contabilidad del área regada a nivel país y se determinó las formas en las cuales se debía dirigir el riego para apoyar a la población en sus diferentes segmentos, considerando productores de infrasubsistencia, de subsistencia, que son productores con muy baja propiedad de tierra, por ejemplo, media manzana o menos, ¿verdad? Que es que 0.35 hectáreas, son áreas muy pequeñas, pero que si se fomenta a través de riego, pues se logra apoyar tanto en el tema seguridad alimentaria como
que estos productores de infrasubsistencia y subsistencia lograran pasar a ser excedentarios y entonces tener cubiertas sus necesidades alimenticias y tener pues ciertos ingresos extras para mejorar sus condiciones de vida en general. Como les digo, esa política aún está vigente. Y hacia el 2019 también a esta política, considerando todos los temas relacionados con el cambio climático y la importancia que tiene de los mismos, pues se agregó, ¿verdad?, a la política también la incorporación de criterios de cambio climático. Entonces, ya la política nacional, la política de promoción de riego ya considera todos esos temas. Lamentablemente, la política de promoción de riego generada en ese momento, 2013-2023, que como les digo, todavía está vigente, pues fue poco conocida y eso es parte de las deficiencias que se han visto, incluso a nivel del Ministerio de Agricultura. Algunas autoridades lo desconocían y fue hasta hace unos años que las autoridades lograron tomarla en cuenta y apoyarla, porque realmente la política, si uno la lee detenidamente y la analiza uno bastante bien, está muy bien planteada. Yo siento que tiene muy buenos contenidos, muy buenas discusiones y muchos de los temas que fueron tratados en ese momento siguen vigentes y son aplicables todavía hacia una nueva política, considerando de que ya está por vencer ese tiempo, ¿verdad? Eso es en cuanto a el tema antecedentes. Ahora, hablando un poco de cómo está la situación de estructura del Ministerio de Agricultura en cuanto a apoyar el riego agrícola. El Ministerio de Agricultura pues está dividido en algunos viceministerios y existe un departamento de riegos que es el encargado de diseñar y de ejecutar proyectos relacionados con el riego, ¿verdad? Esto el departamento de riegos está incluido dentro de la Dirección de Infraestructura Productiva, DIPRODU, y todos pertenecen al Viceministerio de Desarrollo Económico y Rural, el VIDER. Actualmente, el presupuesto del DIPRODU en general ha sido variado entre 60 y 120 millones al año, y eso es exclusivamente de el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Entonces, con ese presupuesto que tiene el DIPRODU y el Departamento de Riegos, lo que está haciendo actualmente es apoyar principalmente las áreas y la implementación de proyectos de riego en áreas con alta pobreza, en áreas con agricultores de infrasubsistencia y subsistencia, apoyando principalmente en el tema de seguridad alimentaria. Eso realmente lo está haciendo y está implementando con muchas limitaciones, porque como les digo, el presupuesto varía mucho y también pues tienen limitaciones de personal y también mucha rotación. Entonces, están ejecutando alrededor de entre 400 a 600 hectáreas de riego. Todo eso financiado como les digo, con el presupuesto de ingresos y egresos. Y también donde más está invirtiéndose este presupuesto es principalmente en los temas de conducción, considerando de que ya muchos ríos, pues ya sus caudales han bajado y entonces cada vez las conducciones que se deben hacer son de mayor longitud, con mayor infraestructura y por lo tanto aumentan demasiado su costo. Y considerando que un productor agrícola no va a tener los recursos económicos y financieros suficientes para poder pagar esa conducción tan costosa. Entonces, adicionalmente, el DIPRODU a través del Departamento de Riegos también apoya las unidades de riego que ya están vigentes desde el 70, desde el 80. Entonces, siempre les da el apoyo en cuanto a mejoramiento de infraestructura, reparaciones. También tiene el apoyo hacia las tomas centenarias, se puede decir, a eso se le llama de riego artesanal,
que es ubicado principalmente en la zona oriente de Guatemala, que es, por ejemplo, las vertientes que bajan de la Sierra de las Minas hacia los municipios del Progreso, de Zacapa. Entonces, ahí hay captaciones de agua, tomas de más de 100 años, y lo que se ha hecho es tecnificar ese tipo de riego. Y adicionalmente también tenemos el riego, el mini riego, que fue apoyado desde el año 90 por USAID para zonas del altiplano central de Guatemala, para apoyar principalmente los temas de agroexportación. Entonces, todo ese presupuesto se tiene que diluir entre estas actividades. Pero en general se ha estado ejecutando alrededor de 400 a 600 hectáreas nuevas de riego. Adicionalmente, y desde hace 20 años, el Ministerio de Agricultura creó un fideicomiso que se llama DEAPRID, que es el desarrollo integral de áreas prioritarias de riego y drenaje, y que ese fideicomiso era con el objetivo de financiar proyectos de riego, claro, a bajo porcentaje de interés, para que personas, productores agrícolas considerados como excedentarios, que tienen cierta cantidad de recursos, pudieran acceder a estos riegos e implementar en su área de cultivo la tecnificación de riego. Este proyecto considero de que ha sido muy exitoso. Se ejecutaron más de 195 millones de quetzales a través de un crédito. Ese crédito prácticamente ya fue pagado porque se obtuvo más recursos de lo que estaba programado al inicio a través del pago de intereses, etcétera, y se logró generar la implementación de más de 17,000 hectáreas de riego en 20 años, algo que no se hubiera podido hacer a través del presupuesto del Ministerio de Agricultura. Entonces, sí se ha estado trabajando. Lamentablemente, poco se puede decir, ¿verdad? Porque pues las necesidades de riego son muy altas. Ahora, ¿qué es lo que se está haciendo en el tema de promoción de riego? Se está planteando una nueva política a partir de 2023 y 2032. Esa es cabalmente en la que estoy desarrollando la asesoría, la consultoría. Es un proyecto financiado, ¿verdad?, con el apoyo de FAO y de CATIE. Se divide en 3 partes. Una es determinar el área potencial de riego de Guatemala, esto considerándolo con las nuevas tecnologías que tenemos de sistemas de información geográfico, también con todos los avances tecnológicos en cuanto a la obtención de mayor información climatológica, también considerando los temas de pendientes del terreno, de fertilidad de los suelos. Y por último, esta era toda la parte técnica, se puede decir, o biofísica. Se cruzó esta información con todo el tema pobreza. Entonces, se priorizó las áreas con mayor déficit hídrico, las áreas más secas, se puede decir, o de mayor sequía, con las áreas de mayor pobreza, con el objetivo de que la función del Ministerio de Agricultura sea enfocada precisamente a estas áreas de mayor pobreza y de mayor déficit hídrico. Y de esta forma apoyar al productor agrícola a través de que ya no solo saque una cosecha, y una cosecha muy baja y a media, se puede decir, con las lluvias de la época en la que ya estamos actualmente, y pasar a sacar hasta 3 cosechas de cultivos que puedan ser más rentables. En esta determinación del área potencial de riego se logró obtener un dato de 3.9 millones de hectáreas que se pueden implementar riego. De esos 3.9 millones de hectáreas se contabilizaron alrededor de 0.5 millones de hectáreas que ya están bajo riego actualmente. Eso estamos hablando de riego de las unidades que fueron construidas en el 90, de riego artesanal de las tomas que les mencionaba en la zona oriente, del mini riego implementado por USAID y el Ministerio de Agricultura en los años 90, y todo el riego privado se le comenta o se le dice en ese documento que es derivado de las inversiones hechas por
los propietarios, en este caso de la agroindustria de caña de azúcar, que han implementado una gran cantidad de área de riego, también de banano, de palma de aceite y de melón y sandía. Entre ese, más las actividades que ha hecho el Ministerio de Agricultura, que es lo que les comentaba hace un momento. En total, se considera de que el área regada en Guatemala es 500,000 de hectáreas y tenemos todavía por implementar alrededor de 3.4, 3.5 millones de hectáreas. Eso, hablando en términos de financiamiento, es una cantidad enorme. Se tiene que hacer una programación, una priorización y también contar con un plan de inversiones de riego, es decir, programar a los 10 años cuántas áreas, cuántas hectáreas se podrían implementar y cuánto necesita de financiamiento para que el MAGA ya vea con su presupuesto o bien a través de instituciones donantes conseguir obtener esos recursos. Y eso es algo que sí se está tratando de implementar porque dentro del lanzamiento de esa nueva política lo que se quiere hacer es presentarla a entidades donantes que puedan apoyar realmente esa implementación de riego, considerando que no es solo la implementación de riego como tal, sino que el objetivo principal es mejorar la seguridad alimentaria y también disminuir la pobreza. Algo muy, muy importante dentro del área potencial de riego. ¿Qué fue lo que se determinó? Hubo muchos insumos que salieron dentro del mismo y que es lo que vamos a discutir en la siguiente diapositiva. Y por último, con estos dos insumos, el área potencial de riego y el plan de inversiones de riego, pues tenemos la elaboración de la nueva política de promoción de riego 2023-2032 que se está realizando actualmente. Entonces, ya se tuvo algunos avances de presentación ante el viceministro de Desarrollo Rural y también ya se están determinando algunos puntos muy, muy importantes en cuanto a esta nueva política. Ahora bien, hablando del área potencial de riego, pues hay expertos de FAO y de CATIE relacionados con el tema. De FAO, el doctor Luis Loyola, es de origen argentino y que está radicado en Italia. El doctor Nick Estrada, guatemalteco, que nos ha apoyado mucho. Y el maestro Julio López Páez del tema de CATIE. Ellos tres han sido el soporte y el punto focal. Y en la parte de consultores externos tenemos al doctor Guillermo Santos, especialista en hidrología y también en el tema de sistemas de información geográfica, el maestro David Juárez Kim, experto en riegos, y mi persona. Entre los tres estamos realizando el área potencial de riego y lo que les quería comentar eran datos muy importantes. Se generó una gran cantidad de información que va a estar disponible a través de un documento y a través de mapas. Eso esperamos de que el Ministerio de Agricultura, con apoyo de FAO y de CATIE, pues pongan un portal disponible para el acceso a toda esa información. Pero dentro de los temas más importantes tenemos el área potencial de riego, 3.9 millones de hectáreas, considerando temas muy nacionales como es la pendiente del terreno, como es la fertilidad, como es la ubicación y como es la pobreza. Entonces, esos temas, esa metodología utilizada para determinar esa área potencial de riego es una metodología implementada acá en base a consultas, en base a consensos y que es muy nacional y muy adaptada a nuestra realidad. El estudio fue realizado a nivel de cuencas y departamentos. Y algo muy importante, dentro de todo el estudio no solo es determinar el área potencial de riego, sino que determinar si tenemos el agua suficiente. Esto es solo cantidad, no estamos hablando de calidad. Si tenemos el agua suficiente para poder regar esos 3.9 millones de hectáreas. Y dentro de eso, pues, se dividió los volúmenes de agua disponible en agua superficial y agua subterránea. Algo que ya se viene diciendo desde hace muchos años es de que, pues, nuestra riqueza está en la época, nuestra riqueza de agua, nuestra gran cantidad
de volumen de agua está en la época lluviosa y lamentablemente esa agua que nos llueve se va a través de un escurrimiento, provoca las grandes crecidas y las grandes inundaciones y desbordes que ya estamos viviendo nuevamente, y después llega al océano y nosotros no estamos utilizando esa agua. Después, ¿qué nos queda? Solo el agua que tienen los pequeños riachuelos, los ríos un poquito más grandes en el verano, y también el agua subterránea. Pero cada vez, ustedes se han dado cuenta de que los cursos superficiales de agua en la época seca, pues cada vez tienen menor caudal. Y llega un momento en el que ya no es suficiente para poder captarlos y decir, bueno, vamos a regar una cierta cantidad de área con este curso que nosotros tenemos, un riachuelo, un pequeño río, una pequeña laguna, ya no es suficiente. Entonces, y también algo que vimos dentro de toda esa información y que va a estar disponible para consulta es de que la cantidad de recarga hídrica que se da a nivel de cuencas es relativamente baja. Si seguimos utilizando el agua subterránea como fuente específica para riego, lo que vamos a tener es de que vamos a tener una disminución muy fuerte del agua subterránea, además del costo tan alto que es un bombeo. Se están implementando tecnologías solares para reducir el costo del bombeo, pero aún así es una inversión muy alta y es un costo alto. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Captar el agua que nos llueve. Y esa es la forma en la que se está tratando de apoyar hacia estas zonas donde pues se tiene de alto riesgo de sequía, pero ya no aquellos megaproyectos de una gran represa, de un gran dique, sino que pues crear reservorios pequeños que sean capaces de dar suficiente agua en el verano para regar 1 o 2 hectáreas. No son reservorios enormes los que se están planteando y son inversiones relativamente más pequeñas. Entonces, se está tratando de implementar, la recomendación va hacia ese punto, captar la mayor cantidad de agua de lluvia a través de reservorios pequeños, y eso queda muy bien cabalmente para el área del corredor seco. Estamos hablando de implementar sistemas de riego con un reservorio que da capacidad para 2 hectáreas. 2 hectáreas, estamos hablando de alrededor de 2.5 manzanas, y cada manzana, si nosotros consideramos de que un productor en subsistencia y en infrasubsistencia tiene un 16avo de manzanas, estarían beneficiando alrededor de 45 productores que tienen esas condiciones. 45 productores que van a pasar de producir escasamente 7, 10 quintales, como lo mencionaban anteriormente en la presentación del maestro Halmar, a tener 3 cosechas, y no solo de maíz, podría ser de tomate, podría ser de sandía, podría ser de melón, etcétera, de cualquier otro producto que se adapte a las regiones donde estén y que posiblemente va a ser más rentable y que va a ayudar tanto en seguridad alimentaria como en la mejora de la vida en general, de la calidad de vida. Algo muy importante, aquí estamos hablando de que son zonas en las cuales existe riesgo de erosión, existe riesgo de deforestación, y entonces se está planteando el tema asesoría, el tema de extensionismo, fortalecer el tema extensionismo, un extensionismo que realmente llegue al productor y que lo apoye en estos temas, pero también programas de conservación de suelos y de evitar deforestaciones. Entonces, se está tratando de hacer un proyecto lo más integral posible y lo más completo. Claro, va a ser responsabilidad tanto de las autoridades del Ministerio de Agricultura y de todos, como mencionaba el maestro Halmar, de tener la conciencia de hacer bien las cosas, de exigir que se hagan bien las cosas. Algo muy importante, aquí hemos hablado solo de cantidad, no hemos hablado de calidad de agua, pero al hablar del tema reservorios, ese tema reservorios ya no vamos a depender de un curso de agua que posiblemente está contaminado, sino que vamos a depender de un reservorio cuya calidad de agua, hablando bacteriológicamente, sea de mejor calidad y entonces nos provea agua suficiente para
cumplir con los temas de inocuidad que cada vez son más exigentes, tanto inocuidad interna para nuestro país como inocuidad hacia los otros países donde se pudiera llegar a exportar estos productos. Entonces, ese era el tema clave que yo les quería mencionar. Se está haciendo el diagnóstico, se está haciendo el área potencial, pero se está considerando los volúmenes, de dónde vamos a sacar esa agua, cómo la vamos a captar, ya no dependiendo de un bombeo, no dependiendo de una captación hecha en un curso de agua, sino que tratando de captar la riqueza que estamos perdiendo. Y esa riqueza es el agua que se está perdiendo por escurrimiento hacia ríos y hacia el océano durante la época lluviosa, que es alrededor del 40-50% del total de agua que tenemos disponible en nuestro país. Yo creo que con esto estoy concluyendo el tema de presentación y pues para mí será un gusto responder si hubiera alguna pregunta, algún comentario. Maestro Darío, no sé si usted va a ser quien va a moderarme y pasarme las preguntas, y muchas gracias. Dice Byron Peña, buen día. ¿Han tomado en cuenta dentro de los presupuestos la producción de agua, reforestación de áreas de recarga hídrica y para los agricultores de infrasubsistencia en comunidades olvidadas, cómo responder a la problemática de la sequía? Claro, como les decía, se ha considerado en primer lugar proyectos pequeños, ya no megaproyectos, que esos pequeños proyectos van a ser abastecidos por reservorios que están en una parte alta y no se va a necesitar bombeo, o si se necesita bombeo es mínimo, pero el objetivo es reservorios en parte alta que no necesitan ningún bombeo y productores de infrasubsistencia, subsistencia, pequeños proyectos, 2 hectáreas que, como les decía, benefician a 45 productores que tengan un 16avo de manzana. Por esa forma es que se está tratando de implementar, y claro, en las zonas de mayor pobreza y también teniendo el apoyo, como les decía, conservación de suelos, extensionismo, y ya va a depender también de cómo se realice esa tarea interinstituciones en el sentido de fomentar con INAP los procesos de reforestación y de generación de aprovechamiento de los incentivos forestales que existen al momento. Walter Escobedo dice, el nuevo estudio debe contemplar una coordinación a nivel gubernamental, pero sobre todo con los donantes. El cabildeo político para regular las prácticas hechas por los cañeros, palma africana y más monocultivos del abuso al manejo de agua de los ríos. Claro, dentro de la política, esa ya es parte de la política es como el nivel más alto. Dentro de la política lo que se plantea es varios puntos. Uno es el fortalecimiento de la Dirección de Infraestructura Productiva de DIPRODU. Otro, el fortalecimiento de esas actividades interinstitucionales para fomentar para que las actividades tengan más apoyo y que realmente se puedan realizar y aprovechar todos los recursos disponibles. Y una fuente muy importante es el financiamiento externo. Pero el financiamiento externo va a ser a través de un proyecto bien consensuado, a través de un proyecto bien elaborado, con mucha información que va a servir de base. Respecto a lo último que mencionaba, siempre se ha planteado una famosa ley de aguas. La ley de aguas es difícil por diferentes motivos que se implementa. Entonces, al final lo que se está haciendo que es tratando de dejarlo a nivel municipal, que cada municipio gobierne su agua y logren los consensos locales, que muchas veces son de mejor resultado que cualquier otra institución que pueda ir y ser un árbitro. Entonces, eso es lo que se está tratando de implementar.
Ingeniero, dice Alex Dávila que si se puede aprovechar el agua de mar. Se puede aprovechar, pero a un costo elevado, a un costo muy elevado que prácticamente está hablando por temas económico-financieros, está fuera del alcance. Se está tratando de buscar, de captar de una forma con bajos recursos el agua de lluvia y no llegar hasta esos puntos porque el costo es demasiado alto. Sí, así es. Gustavo Rochón indica que qué proyectos a corto plazo recomienda aparte de plantación de especies forestales. ¿Podría recomendar a efecto de aumentar las reservas de agua subterránea? Yo creo que nosotros hemos manejado mal algunos términos técnicos. En cualquier área de cultivo que tenga un poco de conservación de suelos, tenemos recarga hídrica. Si nosotros hacemos un buen sistema de conservación de suelos en cultivos agrícolas, vamos a tener una buena cantidad de recarga. Entonces, ¿qué les sugiero? Hagan prácticas de conservación de suelos, ya sea en un bosque que va a tener una captación muy buena, pero también en cualquier cultivo agrícola. Se ha determinado que en áreas planas que tienen cultivos agrícolas, incluso es más alta la cantidad de recarga que en un bosque. Entonces, aprovecharlo a través de prácticas de conservación de suelos y mejoraremos esa recarga hídrica. Ingeniero, en este tema de la modernización del riego, ¿qué sistemas están propuestos a ser implementados? El objetivo es tecnificar el riego. El Ministerio de Agricultura ha tratado, por ejemplo, con el riego artesanal, que es el que les mencionaba, de las famosas tomas de más de 100 años que existen, incluso más de 200, 300 años, hay tomas documentadas en el oriente de Guatemala, ya no incluso dejar el sistema de riego por aspersión, sino que pasar al goteo. Entonces, el goteo lo que va a hacer es permitir trabajar menores presiones, ya no se va a requerir tanto bombeo, también permite el ahorro de agua. Entonces, se le está apuntando a estas tecnologías, claro, siempre y cuando sea permisible los costos, pero lo ideal es llegar hasta tecnologías tipo goteo, eso es lo ideal. Pero, y aún así, más importante para las zonas que van a ser abastecidas por reservorios, porque aprovechamos al máximo el agua y no la desperdiciamos o el desperdicio es mínimo. Rubén Darío dice, ¿cómo se materializa el trabajo del MAGA en las comunidades rurales? Direcciones como DIPRODU, BIDER, BISAN no tienen presencia en lugares lejanos, solamente el extensionismo rural que se ve muy poco. Y tiene toda la razón. Yo estuve dentro del tema de área potencial de riego, nosotros tuvimos 4 talleres a nivel nacional, y en esos talleres llegaron los delegados del departamento de riegos. Hay un delegado por departamento. Es muy difícil que él logre tener una presencia hacia todos los municipios. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? La coordinación interinstitucional, incluso es dentro del MAGA, interna del MAGA. O sea, lo que se quiere es que el técnico del departamento de riegos coordine con los extensionistas, pero con los extensionistas teniendo un conocimiento y teniendo recursos adecuados para eso. Eso es algo muy importante que se está tratando de implementar y por lo menos sí se está mencionando con gran importancia dentro de la política de riego. El Instituto de Problemas Nacionales participó la vez pasada junto con ONSEC y el Ministerio de Agricultura en verificar que las contrataciones de los extensionistas rurales fueran claras, y porque se iban a destinar en el renglón 011. ¿Se concretaron esas contrataciones, ingeniero? No tengo el conocimiento certero, pero yo lo que sé es de que no hay ninguna contratación a 011, todas son o 029 o en todo caso 022. Y pues
ya sabemos todo lo que lleva estos temas de contratación. En algunos casos se contratan personas, técnicos muy capacitados, y en algunos casos pues se dan ciertas presiones de tipo político y no se obtiene al mejor personal. Pero en general, por lo menos ya el personal de DiProdu con el que tuve el gusto de reunirme es personal muy técnico, muy desarrollado y con una visión muy importante en el tema riesgos. Ingeniero, dice Carlos Augusto Chua López, dice, el agua es ya el principal problema público en la mayoría de localidades guatemaltecas. Hablar sobre el agua es ya una prioridad nacional y municipal. Pero agregamos a la pregunta de Carlos Augusto López, de Carlos Augusto Chua López, ¿y qué está pasando con la ley de aguas? Que es un mandato constitucional que lleva más o menos 35 años y no hay modo de que se cumpla. Yo creo que hay más versiones que los 35 años sí, que más. están en espera. Exacto, y cada vez van a salir más versiones. Por diferentes motivos, pues políticos principalmente y otras conveniencias, pues no ha sido autorizada esa ley de aguas. Es difícil que sea aprobada, y principalmente ya en temas que vienen en años políticos que vienen, entonces no es el momento adecuado para un tema así de importante. Lo que se ha hecho es fomentar a través del Código Municipal y de las comunidades el manejo del agua. Eso es algo muy, muy importante. Y dentro del estudio que nosotros hicimos de área potencial de riego, se consideró siempre no toda el agua disponible para riego, sino que queda un porcentaje alrededor de un 30-40%, realmente fue un 30% lo que se consideró para otros usos, que son las estadísticas generales que se tienen a nivel mundial. FAO incluso recomienda alrededor del 80% para riego agrícola, nosotros consideramos 70%, pero la clave que nosotros estamos poniendo es reservorios, captación de agua de lluvia, a manera de que agua subterránea que pueda ser de mejor calidad quede disponible para abastecimientos públicos o abastecimientos industriales. El señor Oscar Ábalos dice, ingeniero, invertir en las zonas proveedoras de agua como la Sierra de las Minas, Montaña Las Granadillas y Montaña El Gigante son prioritarias para los municipios cercanos. Creo que va por el sentido de las cuencas, ¿verdad, ingeniero? Exacto, o sea, siempre se ha manejado a nivel de estudios, ¿verdad? La parte alta, la parte media y la parte baja de la cuenca. La parte alta como una generadora, como un área de recarga hídrica como tal, y que debería de tener bosque o sistemas silvopastoriles en todo caso. Y sí, fomentar eso es prioritario, se puede decir. Y realmente hay mecanismos. Lamentablemente, la tenencia de la tierra, la posesión de la tierra, hay mucho productor agrícola que no es el dueño de la tierra en la que está trabajando, y entonces eso ha dificultado el acceso a estos programas de incentivos. Habría que buscar mecanismos legales para que estas personas se involucren más en el tema de incentivos forestales y entonces mejorar esa protección que se obtiene a través de una cobertura boscosa. Para hacer más dinámicas estas intervenciones, aquí le vamos a pasar esta pregunta a Jalmar Calderón. Dice Silvia González, el agravamiento de las condiciones ambientales también está determinada por los monocultivos y en el caso del corredor seco por el incremento en la autorización que se otorga a empresas extractivistas que tanto impactan en el ambiente y en las economías comunitarias. Sí, claro, por supuesto, eso es correcto. El sistema de monocultivo es parte de la problemática, y algo que me gustaría agregar es que en la actual coyuntura en el mercado internacional de materias primas, esos productos guatemaltecos tienen la condición favorable de aumento en los precios. Sin embargo, dada la estructura que se maneja de estructura de distribución de la tierra,
pues eso está marcado por la desigualdad, ¿verdad? Sabemos que las tierras de monocultivo son grandes extensiones agrícolas y entonces de pocas familias, de manera que los beneficios que se puedan obtener en relación con este aumento de precios actualmente se va a concentrar y no va a llegar a los productores de subsistencia o infrasubsistencia, ¿verdad? El extractivismo es algo que ha sido cuestionado porque no se toma en cuenta de forma debida el proceso de consulta informada a las poblaciones locales. Y tampoco se ha mantenido una rigurosidad en cuanto a la evaluación de los impactos ambientales, que en todo caso, como competencia del Estado, le corresponde al MARN establecerlo. Y sin embargo, vemos cómo a proyectos grandes como el Escorial y otros han redundado en la contaminación del medio ambiente y la degradación del medio ambiente. Entonces, efectivamente, el extractivismo, el monocultivismo, el incumplimiento con el acuerdo 169 de la OIT referente a la consulta a los pueblos originarios, son temas que son parte de la problemática que se vive en el agro. Muchas gracias, licenciado. Y a este 169 también podríamos agregar la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Todo el mundo está tratando de evitar hacer los instrumentos ambientales, pero se ha ido avanzando poco a poco. José Florentín Martínez López, Amílcar Vinicio Garniga César y Bendiciones del Saber Ticanlú tienen la bondad de felicitar a los expositores y también por los temas que se han tratado. Dicen que es una excelente disertación. Felicitaciones. Gracias. Bueno, vamos a ver de las últimas preguntas que tenemos. Dice Elizabeth Pérez Brito que lo ideal es trabajar con conciencia social por parte de todos los involucrados. Deia López dice, los ríos de Chiquimula son ríos de rocas, ya que fincas grandes tapan el acuse para riego de sus plantaciones. Lo leí literalmente. Ella López dice, ¿y dónde está el INAV? No hacen nada, tienen sueldos y solo lo desquita, pero no hacen nada para ver la reforestación. Y hay una serie más de comentarios que sería largo enumerar, pero se ve que las personas que han intervenido han estado muy interesados en los temas desarrollados. Los enfoques fueron novedosos. En lo particular, a mí me gustaron mucho y creo que nos ilustran bastante respecto al contenido de estas cuestiones. Con la directora del Instituto de Problemas Nacionales hemos seguido muy de cerca esta situación de los temas de riego. Estuvimos en unas conferencias en donde participó el colega Santos y el viceministro Miguel Duro, FAO y otras personalidades. Y entonces hemos estado muy al tanto de lo que está sucediendo. Ingeniero Eric Mota, lo instamos a seguir trabajando por el bienestar de las poblaciones más vulnerables, principalmente de los campesinos, que son los que están sufriendo las consecuencias no solo de la pobreza, sino que también de los embates del cambio climático. En ese sentido, pues estamos complacidos con las participaciones de ustedes. Yo creo que ya no hay más preguntas ni sugerencias. Así es que para ir terminando el tema, yo le dejo la palabra a nuestra directora a ver qué más nos tiene que decirnos. Muchas gracias. Muchas gracias. En primera instancia, agradecer el conocimiento, la experiencia y trayectoria que han tenido a bien compartir con la comunidad universitaria y el público en general. No cabe duda que abordar el tema en relación, digamos, a
un país con grandes desigualdades como lo es Guatemala, requiere abordar temas significativos como lo es la pobreza extrema, y en el caso, digamos, de Guatemala, cómo construimos una agenda que nos permita ese desarrollo incluyente, integral y sostenible. La propia Universidad de San Carlos de Guatemala, gracias al apoyo de expertos de la universidad, logró construir esta agenda estratégica. Sin embargo, uno identifica la problemática que está interrelacionada y se requiere voluntad política. En esta agenda estratégica, la universidad realizó el esfuerzo de indicar, de conformidad a los acuerdos de paz, los objetivos de desarrollo sostenible y las metas del milenio, qué acciones, porque tiene que haber una visión estratégica. Es importante hoy compartir criterios técnicos, por ejemplo, que permiten, digamos, tener elementos para generar inversión en el riego, que es fundamental en la producción agrícola. Vemos comunidades que logran cosechar una vez al año y hay regiones que tienen 3 cosechas al año, pero también identificar el tipo de cultivo, ¿verdad? El maíz, y cuando a veces es más barato importarlo de México, y las consecuencias que genera, y entonces por eso es tan importante generar este debate y discusión en la academia, porque los criterios técnicos son importantes. Tener una visión estratégica hacia dónde dirigir la cooperación internacional, por ejemplo. No es lo mismo tener los recursos, pero no tener una lectura de la realidad nacional. Y entonces esos criterios técnicos, el conocimiento de la realidad nacional que nos permita generar ese crecimiento económico y que el campesino pueda obtener un salario digno para satisfacer sus necesidades básicas, es un tema realmente que requiere el debate y la discusión de diversos expertos, ¿verdad? Hoy tuvimos la oportunidad de contar con el apoyo de ustedes y yo les invitaría, quiero aprovechar para que puedan descargar nuestra agenda estratégica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este es un aporte que se pensó en su momento, estando en proceso electoral, poder orientar de mejor manera esos planes de trabajo, planes de gobierno, partiendo del principio de que la universidad tiene mucho que aportar a los problemas nacionales. Y entonces tenemos desde un marco institucional, desde un proceso productivo, desde la transparencia, la rendición de cuentas, que es importante, y el planeamiento y el alineamiento de esas políticas públicas, porque al final, ¿cómo se comunica el Estado con la sociedad guatemalteca? Y entonces, cada 4 años da la impresión que partimos de cero, ¿no? Y entonces la academia tiene mucho que aportar a esa realidad nacional, y para nosotros es de gran importancia que conozcan esta agenda estratégica y la pueden descargar en www.ipn.usac.edu.gt y también a través de correo @ibnusac@gmail.com. Esta es nuestra agenda estratégica, un aporte desde la academia 2020-2024. Tuvimos la oportunidad de sostener mesas de trabajo con expertos en diferentes áreas. Y yo creo que el problema acá es tener la visión del debate y la discusión, equipos multidisciplinarios y construir, digamos, propuestas. Análisis crítico, es importante identificar las causas de los problemas, pero también tenemos que tener la habilidad de construir propuestas, ¿verdad? Si no, nos quedamos únicamente en pensamiento crítico. Y la academia tiene que encontrar solución, ¿verdad? Y a veces la solución no la vamos a encontrar únicamente, por ejemplo, con ingenieros agrónomos. Hay que escuchar a los sociólogos, hay que escuchar a los politólogos, a los abogados, y darnos el espacio para ir construyendo. Hoy que tenemos los objetivos de desarrollo sostenible y hay una agenda, una visión integral. Agradezco entonces la intervención y el haberse tomado la molestia de compartir su conocimiento y hacerle la cordial invitación
para que el próximo jueves, dentro de 15 días, podamos nosotros en gran medida, el 16 de junio, a partir de las 10 de la mañana, tendremos la oportunidad de compartir con una analista, la maestra Magalí Arrecis. Ella va a abordar el tema de los desechos sólidos, que tiene mucho que ver, digamos, también con el tema ambiental, y hacerle la cordial invitación. Vamos a continuar en el INUSAC desarrollando estos debates y discusiones. Agradecemos los comentarios y las observaciones al webinar. Aquí estamos tratando de construir, ante todo, una visión estratégica de la problemática que enfrenta el Estado de Guatemala para construir ese desarrollo integral y sostenible en beneficio de los guatemaltecos. Así que muchas gracias a ustedes, ingeniero Darío, por haber generado esta moderación del evento. Y entonces les hago la cordial invitación a que el próximo jueves, 16 de junio, a partir de las 10 de la mañana, estará con nosotros la maestra Magalí Arrecis abordando la problemática de los desechos sólidos. Que tengan buena tarde. Muchas gracias. Igualmente sea para usted, licenciada, y para todos los concurrentes y a nuestros estimados expositores. Feliz tarde. Bueno, buena tarde, muchas gracias. Muchas gracias, mucho gusto. Mucho gusto, Eric. Ha sido un honor compartir contigo y con Heidi y la magistral conducción de Darío. Muchas gracias, de verdad. Gracias, Almar. Igualmente.